Dios te siga bendiciendo en este maravilloso día, miércoles 8 de junio del 2022. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte en este maravilloso día y quiero animarte para que continuemos meditando en lo que la palabra de Dios nos enseña en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer hoy el versículo 16, el cual dice así: Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vivimos con nuestros propios ojos. Por medio de este pasaje de la palabra de Dios, nuestro Señor quiere que mostremos que cuando hablemos de Él, debemos dar a conocer su grandeza, que hablemos de sus promesas, de sus planes maravillosos, de sus propósitos, que expresemos lo que hemos visto y oído con nuestros propios ojos sobre el mover de Dios en nuestra vida y en otras personas que también le siguen. Por lo tanto, debemos dar a conocer que lo que Dios hace y dice en su palabra no son sutiles cuentos supersticiosos, sino el evangelio de la verdad. Son las buenas noticias que Dios tiene para toda persona que cree en Él. Y Él tiene un plan de salvación por medio de Jesucristo. Hay muchas personas que buscan distorsionar la verdad del evangelio. Buscan compartir sus propias fábulas y leyendas, pero esta parte de la carta del apóstol Pedro nos está enseñando a dar un testimonio fiel de la grandeza de Dios. Mira, la expresión cuentos supersticiosos apunta a un mito, a algo que un falso maestro usa para enseñar sus herejías destructivas o para inventar relatos que confunden a las personas, y esto lo podemos ver cada vez más en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes se burlan de la promesa del regreso de Cristo poniendo fechas, inventando cosas que la Biblia no enseña, y haciendo esto niegan el fundamento histórico del mensaje del Evangelio y presentan en su lugar sus propios mitos, su propia interpretación errada de lo que la Biblia supuestamente dice. Entendamos bien qué es un mito. Mira, un mito es un relato que una persona ha formulado para expresar sus propios deseos sin referencia alguna a la realidad. Y por tener como foco de atención a la propia persona, el mito carece de poder redentor. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:7 lo siguiente: hay quienes andan inventando cuentos tontos que no son de Dios. No los aceptes, sino más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Recordemos que en contraste con el mito, la Biblia es divinamente inspirada, está enraizada en la historia y es completamente la verdad. Por eso el mensaje del Evangelio redime a las personas de sus pecados y glorifica a Dios. Por lo tanto, cuando hablemos del Evangelio, dediquemos más tiempo para hablar del mensaje de Dios que el hablar de los mitos o cuentos falsos. Hablemos del poder de su regreso, de cómo Él vendrá y cumplirá sus planes. Las personas que nos escuchan, que Dios pone a nuestro alrededor, necesitan escuchar el poder de Dios, necesitan ver el poder de Dios trabajando en nosotros y de cómo Cristo nos ha cambiado y nos sigue transformando. Por lo tanto, aprovechemos bien el tiempo para mostrar el plan de Dios y su poder actuando en nosotros. Hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Él nos ha usado, pero también transformado. Las personas a nuestro alrededor, muchas de ellas no conocen a Cristo. Muchas de ellas necesitan a Cristo y Dios quiere usarnos para dar a conocer ese maravilloso evangelio, que seamos testigos de todo lo que Dios puede hacer. Quiero invitarte para que pienses, ¿cómo estás dando a conocer el mensaje de Cristo? ¿Compartes lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios? ¿O estás compartiendo mitos y cuentos supersticiosos? Dios quiere que seamos testigos fieles de su grandeza, que podamos anunciar a todas las personas su maravilloso amor redentor, la vida eterna que solamente se encuentra en Jesucristo y sus planes de transformación para todo aquel que cree en Él. Así que te animo para que continuemos anunciando el mensaje del Evangelio, a que Cristo vino para que tengamos vida eterna y que Él regresará, y que seamos cristianos fieles, que usemos bien la palabra de verdad. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que sigas teniendo un maravilloso día. Dios te guarde. Hasta mañana.